En las tierras antiguas donde los imperios nacieron y cayeron, el viento soplaba con un susurro distinto. Los montes de Elam, antiguo Irán, temblaban, no por un ejército, sino por un secreto enterrado desde los días de Daniel. En los pasillos ocultos de Teherán, sabios y líderes espirituales se reunían en silencio. No hablaban de guerra convencional, hablaban del Arca de los Fuegos, una reliquia que, según antiguos escritos persas, había sido robada del templo antes de su destrucción y que, de algún modo, había sido ocultada en los confines de Persia. Mientras tanto, en Jerusalén, un joven rabino llamado Elías ben David soñaba cada noche con la misma visión. Un río de sangre dividía dos montañas, y sobre ellas un ángel lloraba mientras sostenía un pergamino sellado con fuego. Los ancianos del Sanedrín lo descartaron como un delirio, pero en lo más profundo del monte del templo, un arqueólogo del Mossad encontró algo que confirmaría lo impensable. Una tablilla babilónica con escritura que hablaba del regreso de los reyes del Este y de una guerra sellada por Dios mismo. Israel activó su red de inteligencia, pero lo que descubrieron no era un arma nuclear, era un ritual antiguo, planeado por clérigos extremistas iraníes con fechas, estrellas alineadas y una hora del sacrificio. Y lo más aterrador era esto. El día señalado coincidía con la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas en Jerusalén. El mundo pensaba que era una tensión más, pero el cielo sabía la verdad. La batalla de los tronos invisibles había comenzado. Elías ben David no pudo más. Esa noche descendió al muro de los lamentos antes del amanecer. Con el rostro cubierto de polvo y lágrimas clamó: «Adonai, ¿qué significa el ángel? ¿Qué guarda ese pergamino?». El cielo no respondió con palabras sino con una señal. Una trompeta invisible resonó en su espíritu, y su cuerpo fue sacudido por una visión abierta. Se encontró caminando entre las ruinas de Shushan, antigua capital persa. Las columnas caídas estaban cubiertas de inscripciones que ardían con letras hebreas mezcladas con farsi antiguo. En el centro, un altar pagano, y sobre él, el pergamino. Un ángel de fuego apareció a su lado. Tenía ojos como relámpagos y una espada que parecía hecha de rúa, espíritu. Le habló con voz que rompía el aire. El pergamino no es un objeto, es una sentencia sellada por los días de Nabucodonosor y Ciro, una promesa de guerra entre los hijos del pacto y los que usurpan el pacto con ídolos y sangre. Elías cayó al suelo, temblando. El ángel alzó su espada al cielo, y el mundo real fue sacudido por un terremoto menor en Jerusalén. Horas después, el Mossad y el Shin Bet detectaron lo impensable. Una señal satelital fue interceptada desde Qom, Irán, mencionando en clave el nombre Megido. Megido, Armagedón. En Irán, el ayatolá al-Nouri, líder oculto de una orden mística, ordenaba reunir los antiguos sellos de Zoroastro y el Zanta Avesta. Su objetivo no era conquistar tierra, sino despertar a los guardianes del fuego, entidades espirituales que una vez fueron encerradas por el profeta Daniel. Mientras tanto, Israel se debatía entre lo militar y lo espiritual. Pero Elías ya lo sabía. Esto no lo ganará el ejército. Lo ganará el remanente fiel. Y en lo alto del monte Hermón, algo empezó a derretirse. Un sello, una puerta. Un pacto olvidado estaba a punto de romperse. En el corazón de Irán, bajo el desierto de Dashte Kabir, la orden mística de al-Nouri legó al umbral de una cripta subterránea custodiada por símbolos ancestrales. No era una estructura humana, era una prisión espiritual. Los cánticos en avéstico resonaban mientras el sumo clérigo levantaba un cuenco de ónix lleno de sangre ritual. Por los que cayeron en Babel, por los que sobrevivieron al diluvio, que se rompan los sellos del juicio. Las piedras comenzaron a flotar. Una a una se encendieron con fuego azul. El aire se volvió denso, y entonces se abrieron los ojos de los guardianes del fuego. No eran demonios, tampoco ángeles. Eran espíritus antiguos, caídos antes de Abraham, conocidos solo en los libros prohibidos del Segundo Templo.
cuerpos de luz torcida, alas de ceniza, ojos como carbones encendidos. Al-Nouri se postró. «Despertad, oh centinelas del este. El trono de Sión será derribado, y el monte del Eterno arderá como en los días de Sodoma». Mientras tanto, en Israel, Elías ben David comenzó a reunir a un grupo de intercesores, hombres y mujeres que portaban antiguas genealogías. Entre ellos, una mujer etíope descendiente directa de la reina de Saba, y un anciano samaritano con acceso al Pentateuco original. Sabían que esta batalla no era de tanques, sino de linajes, palabras sagradas y fuego invisible. Y mientras los guardianes del fuego se alzaban sobre los cielos de Irán, una grieta se abrió en el valle de Meguido. Del cielo no caía lluvia, caían letras de fuego. «La guerra de los sellos ha comenzado», gritó Elías. Y un cuerno antiguo, jamás tocado desde los días de Josías, fue soplado en Jerusalén. El sonido del cuerno retumbó no solo en Jerusalén, sino en las dimensiones celestiales. Era el shofar de Josías, oculto por el profeta Jeremías en una cueva sellada cerca del monte Nebo antes del exilio babilónico. Según la tradición, ese cuerno solo debía sonar una vez, cuando Sión fuera invadida por seres que no son carne ni sangre. Los cielos se rasgaron brevemente, pájaros cayeron del aire, y por primera vez en siglos, el arca de la alianza vibró en su escondite sellado. En lo alto del monte del templo, un grupo secreto de levitas, dispersos desde la diáspora, comenzaron a reunirse. Nadie los había llamado por teléfono. Habían escuchado el llamado en el espíritu. Mientras tanto, los guardianes del fuego cruzaban los cielos como columnas de humo vivo. Los radares del mundo registraban su paso como tormentas eléctricas erráticas, pero ningún misil los detenía. No eran materia. Elías ben David comprendió entonces la dimensión del conflicto. Si no se abre el arca, Jerusalén no resistirá. Pero abrirla significaba una sola cosa: romper el sello de Dios. Y eso, según las Escrituras, traería consecuencias no solo para Israel, sino para toda la humanidad. En Teherán, Al-Nouri se preparaba para su movimiento final: invocar a Azaziel, el príncipe caído encerrado desde los días de Enoc. Su liberación requería sangre inocente y un templo. «Construid el altar», dijo, «y que el mundo piense que es por paz». Y al caer la noche, una luz se alzó en Jerusalén. No era fuego, era la gloria comenzando a descender. Pero gloria y juicio siempre llegan juntos. En una caverna sellada bajo los escombros del antiguo templo, un temblor sacudió las piedras cuando el shofar sonó por segunda vez. Allí, cubierta de polvo y envuelta en una oscuridad sobrenatural, yacía el objeto más sagrado del mundo, el Arca de la Alianza. No la habían hallado por mapas ni excavaciones. El arca se reveló sola, como si el cielo hubiera decidido que había llegado su hora. Elías y los levitas descendieron en silencio. No tocaban nada, solo oraban. Y cuando la luz del amanecer tocó el oro puro de la cubierta, los querubines cobraron vida. Una voz resonó sin abrir labios. Era como truenos envueltos en viento. El pacto aún vive, pero si el arca se alza, también se alzará el juicio. En ese instante, desde Irán, Al-Nouri ejecutó su ritual final. Sobre un altar recién construido en el sótano de una universidad científica, se realizó un sacrificio secreto, y Azaziel despertó. No como un monstruo, no como una sombra, sino como un hombre con poder sobre los elementos y las masas. Su carisma era sobrenatural, su odio por Israel ancestral. Que Jerusalén se hunda, que los fieles huyan, que la paz sea una trampa. En respuesta, el arca liberó su primer signo, un rayo de luz disparado al cielo directo a la constelación de Orión. Y desde allí comenzaron a caer estrellas. La ONU convocó emergencia global. Los líderes del mundo hablaban de meteoritos, colisiones, actividad solar. Pero en Sión, los profetas entendían: el cielo ya no está en silencio, y la guerra ya no es futura. Es ahora. Las estrellas caían como brasas encendidas.
Los telescopios del mundo apuntaban al cinturón de Orión, y allí, entre las 3 estrellas centrales, apareció una figura imposible. No era humano, pero tenía forma de hombre. Vestía vestiduras ardientes como el sol. Sus ojos eran constelaciones en movimiento, y en su mano, un cetro de juicio. Los antiguos textos apócrifos hablaban de él. Uno será enviado desde las puertas de Orión, portador de justicia y espada, para dividir a las naciones antes del gran día. Las señales se alineaban. Luna teñida de rojo sobre Jerusalén. Un río en Irak se secaba por completo, y un águila fue vista caer muerta en la cúpula del Capitolio. Mientras el mundo entraba en pánico, Elías ben David recibió otra visión. Esta vez no fue un sueño, fue una traslación espiritual. Se encontró frente al hombre de Orión. Este habló sin mover su boca. El tiempo ha sido contado. Irán será probada como vasija antigua. Israel será sacudido como una higuera en tormenta. Y tú, Elías, deberás abrir el tercer sello, o la tierra será entregada al engañador. Elías cayó de rodillas. ¿Quién es el engañador? Pero el hombre ya no estaba. Solo quedaba una estrella nueva en el cielo, una que parpadeaba con forma de ojo. En Irán, Al-Nouri interpretó la señal como su victoria. «Aún el cielo se inclina ante el fuego eterno», gritó. Pero cometía un error, porque no todos los que descienden de las estrellas vienen a destruir. Y no todos los que vienen del cielo vienen solos. El cielo se oscureció sin eclipse. El sol brillaba, pero su luz no calentaba. Las sombras en la tierra se alargaban aunque era mediodía. Desde el norte de Irán, donde los montes Zagros se encuentran con las ruinas de imperios antiguos, una figura emergió sin aviso. No salió de un portal, no descendió del cielo, simplemente ya estaba allí, como si siempre hubiese estado. Vestía como un hombre de paz. Había estudiado en Occidente, hablaba múltiples lenguas, pero su presencia doblaba la voluntad. Políticos, militares, incluso líderes religiosos caían rendidos a sus palabras sin notarlo. No hablo de guerra, decía, hablo de unidad, de un nuevo orden, de un mundo sin templos, porque cada hombre será Dios en sí mismo. Pero Elías lo vio en visión, y detrás de ese rostro amable, lo que había era serpiente y abismo. Elías consultó el libro de Enoc y halló la clave. El engañador surgirá como un hijo de luz, mas dentro de él estará la simiente del abismo. Atraerá multitudes con fuego, pero negará el fuego del altar verdadero. Mientras tanto, en Jerusalén, una brecha espiritual se abría. No era visible a simple vista, pero los profetas lo sentían. Un olor a azufre, un susurro constante, y las piedras del muro se empezaron a agrietar solas. El engañador fue invitado a hablar ante la ONU. Allí, con voz suave y manos elevadas, pronunció las palabras que activaron los antiguos pactos. Que se termine la religión, que caiga Jerusalén, y que Sión sea sustituida por la ciudad global. En ese instante, el templo de Jerusalén se sacudió como si hubiera sido golpeado por un trueno celestial, y una voz invisible gritó desde el arca: «Él ha hablado. Ahora viene el enfrentamiento final». Elías ben David sabía lo que debía hacer. El sello no era un objeto, era una palabra prohibida, escrita solo una vez en las escrituras perdidas del templo. Una palabra que cuando es pronunciada por un puro de corazón, activa el juicio del Eterno. Rodeado por los levitas y descendientes del linaje santo, Elías subió al monte Moría. Con voz temblorosa pero firme, alzó las manos al cielo y pronunció: «Sheber Haesh», rompe el fuego. El cielo respondió con silencio, luego con un rugido que parecía el grito de 1.000.000 de trompetas. Las nubes se enrollaron como pergaminos.
Y entonces cayó el fuego del tercer sello. No era fuego natural, era luz viviente, juicio purificado, ardor celestial. No quemaba árboles ni piel, quemaba intenciones, máscaras, corrupción del alma. En Irán, Al-Nuri fue alcanzado por una llama invisible. Cayó de rodillas. Su túnica ardió sin consumirse. Y por primera vez sintió miedo. El engañador se levantó con furia. Su rostro se deformó por un instante, dejando ver su verdadera forma. Un ser antiguo, cubierto de ojos, lenguas y blasfemias. Pero nadie lo vio, excepto los fieles. El resto seguía aplaudiendo. En el cielo, el hombre de Orión alzó su cetro, y se abrieron 7 caminos de luz, cada uno hacia una nación distinta. Israel temblaba, no por armas, sino por el peso de la gloria que se acercaba. Y una voz resonó desde el monte Sión. El cuarto jinete se prepara. El tiempo de gracia se cierra. Mientras el fuego del tercer sello seguía ardiendo sobre naciones y líderes, en Jerusalén se escuchó un clamor que no venía de bocas humanas. Eran los espíritus de los justos clamando desde debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás a los moradores de la tierra? Y entonces, como respuesta, se abrió el libro del remanente. No estaba escrito con tinta, sino con sangre, obediencia y lágrimas. Cada nombre brillaba como estrella, pero no todos los que se creían fieles aparecían en él. Elías, guiado por el Espíritu, fue llevado a un desierto en Galilea. Allí lo esperaban 144 personas, ni uno más, ni uno menos. No llevaban armadura ni armas, solo vestiduras blancas y cicatrices de guerra invisible. Eran médicos, madres, pastores, huérfanos, músicos, soldados convertidos, y todos tenían una marca en la frente, una letra hebrea luminosa, la Taf, el último sello. Un ángel descendió, no volaba, caminaba, y en su mano llevaba una caja sellada con 7 nudos. Uno a uno selló a cada miembro del remanente en el espíritu, y al tocar a Elías, dijo: «Ahora puedes ver, no todos los enemigos están en Irán, muchos visten túnicas en Jerusalén. La batalla final es por el altar». En Irán, el engañador preparaba su golpe definitivo, una cumbre de paz donde se firmaría el pacto global. Pero el remanente sabía: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y desde los 4 vientos, ángeles con trompetas comenzaron a posicionarse. Los cielos se tensaban, las almas temblaban, porque lo que viene ya no será solo espiritual. El sol se detuvo, no porque la tierra dejara de girar, sino porque el tiempo fue suspendido. En Jerusalén, el remanente ascendía al monte Sión. Sus rostros eran como llamas. Sus manos estaban vacías, pero cargadas de gloria. Cantaban un cántico que ningún otro podía aprender, excepto los sellados. Y con cada verso, las estructuras de corrupción se agrietaban sin tocarse. En Irán, el engañador apareció en la gran cumbre de paz. Las cámaras del mundo lo enfocaban. Extendió la mano hacia Jerusalén y proclamó: «Hoy el mundo se une y la religión muere». Pero antes de que firmara el pacto, un estruendo rasgó el cielo. El hombre de Orión descendió en medio de fuego y resplandor. A su derecha, ángeles con espadas flameantes. A su izquierda, los mártires de generaciones pasadas. El engañador sonrió. «¿Al fin has venido?». Pero el hombre de Orión respondió: «No vengo a dialogar, vengo a ejecutar». Y entonces el cielo entero descendió. Truenos, rayos, ángeles. El mar muerto se partió. Los montes de Irán temblaron y una ciudad subterránea fue revelada al mundo, con miles de almas poseídas por el sistema del fuego. La batalla comenzó sin armas humanas.
Era una guerra de gloria contra sombra, de espíritu contra ilusión, de palabra contra manipulación. Elías, junto al remanente, alzó la voz y gritó: Yahweh Sebaot, eres fiel, guerra santa en tu nombre. Y con ese grito, una espada descendió desde el cielo y cayó en medio del valle de Megido. La tierra tembló, las tinieblas huyeron, y el engañador fue consumido por la misma gloria que despreció. Y una voz resonó sobre toda la tierra: Ha caído Babilonia, el tiempo de los reinos ha terminado, y el reino de mi ungido jamás será destruido. Y verán venir al Hijo del Hombre en las nubes, con poder y gran gloria.